Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Iglesia La Hermosa, Ministerios Ebenecer, presenta su programa, La Biblia, Palabra de Verdad, con el pastor Jimmy Berganza. Síguenos en nuestras redes sociales, como Ministerios Ebenecer Tiquizate, en Facebook, YouTube e Instagram. También puedes buscar nuestro podcast Pastor Jimmy Berganza en Spotify. Esperamos que este tema sea de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga. Que nos hables como sabes hacerlo. Envía tu palabra a nuestra vida, con la cual podamos ser bendecidos, equipados, ministrados, llenos, fortalecidos. Que cada uno de nosotros traiga, Señor, ese fruto, porque nos disponemos también para hacer esa buena tierra para tu palabra. Abre nuestro oído, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, por favor. Que tu Espíritu Santo haga la obra. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos habilite, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Amado. Le coloqué a este tema sirviendo al propósito de Dios. Pero quiero explicarle algunas cosas primero que son parte de nuestra doctrina y que usted y yo las deberíamos de conocer, porque allá afuera no se manejan estos términos exactamente igual, incluso entre muchos cristianos no se manejan igual. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de destino, nosotros hablamos del destino eterno. Regularmente, cuando nosotros hablamos de destino, hablamos de eternidad. ¿Cuál va a ser nuestro destino? ¿El cielo o el lago de fuego? Ese es el destino. Nosotros entendemos que cuando recibimos a Cristo, nuestro destino cambió. Nosotros íbamos para el lago de fuego, ese era nuestro destino por causa del pecado que había en el hombre por naturaleza. Entonces íbamos derechito al lago de fuego, pero apareció el Señor Jesucristo y nos cambió de muerte a vida y nos puso en el camino al cielo. Así que camino al cielo, vamos. Si alguien le pregunta, ¿usted tiene claro su destino? Sí. ¿Y cuál es mi destino? ¿Cuál es su destino? El cielo. Entonces, eternidad. El destino está relacionado con salvación diagonal eternidad. Claro, ahí tenemos que hablar la predestinación, que hay tres tipos solo en este tema nos podríamos detener un poco, ¿verdad? Porque en el destino sabemos que hay gente que viene predestinada para salvación, que sería para eternidad. Hay quienes vienen destinados para perdición. Algunos para salvación, otros para perdición y otros para optar aquí en la tierra que quieren, aquí en la tierra toman su decisión. Es decir, hay unos que desde que nacieron ya venían destinados para salvación porque tomaron su decisión antes de venir a la tierra. Hay otros que desde que nacieron venían destinados para perdición porque también tomaron su decisión antes de venir a la tierra. Y hay otros que no tomaron su decisión antes, pero tampoco la rechazaron, tampoco rechazaron el plan de salvación allá arriba. Entonces los enviaron aquí para poder optar. Yo no sé si usted era optativo o no, o yo, aunque en el caso de los ministros debemos de entender que juntamente con el destino eterno también viene ligado a un llamamiento. Entonces lo más seguro es que también venía destinado para salvación, pero no es al 100%, porque Judas fue apóstol genuino y después dice que venía destinado para perdición. Interesante, ¿va? Bueno,
Pero el punto es, para no detenerme mucho ahí, que el destino está relacionado con eternidad. Y obviamente eso está amarrado con el plan de salvación. Y usted seguramente haya venido optativo o haya tomado la decisión allá arriba, el Señor ya se le apareció, ya le salió al encuentro, ya se le reveló y usted dijo, amén, recibo a Cristo en mi corazón, entonces su destino está asegurado. Muy bien, esta parte es doctrinal, porque hoy no va a ser doctrinal, solo para poner esto sobre la mesa. Pero luego tenemos que entender el propósito de Dios o plan de Dios, que eso ya no es destino, porque solo es por un tiempo. El propósito de Dios es en esta dimensión, por un tiempo, mientras estamos en esta tierra, dice la Biblia, que nosotros seremos juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. En el cuerpo tuvimos que tomar en esta dimensión las decisiones más importantes de nuestra vida y de la eternidad. Fíjense qué tremendo. Oigan lo que les estoy diciendo, es profundo y es importante. En esta vida tomamos decisiones no solo para esta vida, sino tomamos decisiones para la eternidad. Qué tremendo, ¿eh? Pues en esta vida yo decidí seguir a Cristo y me aseguré mi destino. Haya sido optativo o haya sido que había tomado mi decisión antes, de todas maneras yo tuve que aquí levantar mi mano y decidir, yo recibí a Cristo. Pero las decisiones las tomé aquí. Y dentro de esas decisiones es servir al propósito de Dios. Pero el propósito de Dios es en esta dimensión. Y no es destino, el propósito diagonal, plan de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un plan de Dios. Lo que pasa es que a veces no lo hemos identificado, pero todos tenemos plan. No es casualidad que nosotros estemos en este tiempo y en este lugar. No me gusta utilizar la palabra aquí y ahora porque la usa la iglesia emergente y ni siquiera viene de ellos, sino que viene de otro tipo de corrientes no cristianas que utilizan ese término aquí y ahora. Por eso no lo uso. Pero sí, bajo esta perspectiva, el propósito de Dios es para este tiempo y para este lugar. Un día estaremos con el Rey de Reyes, señores, entregando cuentas, pero una de las cuentas que le vamos a entregar es: ¿servimos al propósito de Dios mientras estuvimos en el cuerpo? Que esto es cardíaco, hermano. La otra es el libre albedrío. Nosotros creemos en el libre albedrío. No creemos que Dios nos agarre del brazo y Dios nos ayuda a encontrarnos con el propósito. Por ejemplo, a Sansón lo ayudó un poquito. La primera filistea de la que él se enamoró dice que venía de Dios. Las otras dos ya no. Pero la primera sí dice que venía de Dios, porque Dios quería que él se enemistara al final con los filisteos y que peleara con los filisteos, porque ese era su propósito. Su propósito era pelear contra los filisteos, y él de amigo de los filisteos estaba, hermano. Entonces el Señor hace que se enamore de una filistea y que esa filistea lo traicione y que los familiares de la filistea lo traicionan. Y entonces él se enemista con los filisteos y empieza a pelear con los filisteos. Entonces Dios le dio su empujón. Pero al final, cuando el Señor vio que él no quería, que seguía con las filisteas y de cuate los filisteos, pues dijo, bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Tampoco es obligado el asunto. Y hasta ahí llegó. Jonás le pegó una su ayudadita, lo mandó al abismo. Y allá Jonás dijo, Señor, yo pagaré mis votos. Yo te dije que te iba a servir todos los días de mi vida y no te serví, no te hice caso. Así que si tú me devuelves la vida, yo cumpliré mis votos. Entonces lo sacan otra vez, mandan el pez a vomitar, como decía la cancioncita antes. El Señor le da la oportunidad, la nueva oportunidad, va a predicar, pero predicando le empieza a reclamar al Señor otra vez. Entonces el Señor dice, este Jonás no quiere nada, y hasta ahí se queda Jonás.
Es decir, no es que Dios nos vaya a tener obligados toda la vida haciendo algo, pero sí nos va a ayudar a encontrarnos con el propósito. A veces algunas circunstancias que Dios permite en nuestra vida tienen ese propósito de Dios, encontrarnos con su propósito. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Como que el Señor nos saborea ahí, hermano. Yo he tenido un par de cosas que no me han gustado, que me han caído mal, que nunca las hubiera querido pasar, pero cuando hago en la perspectiva hacia atrás, cuando miro hacia atrás y vuelvo a ese punto, yo digo, gracias a Dios que me pasó eso. Porque eso me hizo volver en sí, me hizo reubicarme en el plan de Dios. O sea, cosas que a uno le pasan, o sea, ayudaditas que Dios le da a uno. Pero Dios no te obliga. Al final, si no quieres, no quieres. Solo que un día vamos a entregar cuentas, ¿verdad? Entonces, eso se llama libre albedrío. El Señor nos pega una ayudadita, pero al final nosotros tomamos la decisión hasta dónde queremos alcanzar el propósito de Dios o hasta dónde no nos vamos a involucrar en el propósito de Dios. Pero son decisiones nuestras. Y luego la presencia de Dios, que está ligado, todo esto está ligado, estos 4 temas están ligados, por eso se los coloqué aquí, es que Él sabe lo que haremos. Mire pues, Dios nos da a nosotros la oportunidad de decidir, pero Dios ya sabe que vamos a decidir. Eso se llama la presencia de Dios, no presencia, sino presciencia, que esto viene de la palabra prognosis. Prognosis, que quiere decir conocimiento anticipado de las cosas. Eso lo tiene el Señor. Él tiene un conocimiento anticipado en las cosas. Entonces, Él ya sabe, aunque nosotros tomamos las decisiones, Él ya sabe lo que vamos a hacer. Él ya lo sabe. Pero al final, tú tomaste la decisión, man. Bueno, y pues recordarle que hay cosas que suceden que no necesariamente son la voluntad de Dios. Eso es algo que yo le he explicado en otras ocasiones y se lo vuelvo a decir, porque hay un dicho allá afuera que dice, ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. Y eso no es cierto. Para empezar, no aparece en la Biblia un versículo así. Y para seguir, todo el contexto bíblico nos muestra lo contrario. Hay cosas en la Biblia que sucedieron que no era la voluntad de Dios que sucediera. Le voy a poner uno que sí era la voluntad de Dios. Era parte del plan de Dios, era parte del propósito de Dios. Que los hermanos de José lo vendieran a Egipto. Esa es parte del plan de Dios. Esa no fue un ataque del diablo para José. Si José se hubiera puesto a reprender y el Señor le hubiera dicho, ¿para qué está reprendiendo? Si este es el plan que yo tengo. O sea, que los hermanos lo vendieran era plan de Dios. Pero yo le he puesto el ejemplo. Que David se metiera con Betsabé no era plan de Dios. Eso no era la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que no son la voluntad de Dios. Que Sansón se metiera con Dalila no era parte del propósito de Dios. La primera filistea sí Dios la propició, pero ya Dalila ya no. Entonces tenemos que saber que no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. A veces nos pasan cosas porque nosotros nos metemos en camisas de 11 varas, hermano, y no porque sea plan de Dios. Pero sí tenemos que pedirle al Señor revelación. ¿Por qué nos pasan algunas cosas? Porque puede ser que sí Dios nos quiera alinear con su propósito. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender propósitos. Los padres tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender los propósitos para nosotros, para que también nosotros podamos ayudarles a nuestros hijos a entender sus propósitos, los propósitos de Dios para su vida. Hablar con ellos de algunas cosas, hermano. Yo le he explicado algunas pláticas que tenemos con mis hijos. Yo les digo, bueno, yo soy profesional universitario, entonces los hemos apoyado. Ya una se graduó, el otro ya va casi saliendo, pero yo les he dicho,
¿por qué nacieron en un hogar de pastores? ¿Por qué nacieron en una familia pastoral? ¿No será esto parte de un plan? Como para que ellos también no se me enamoren mucho de su profesión, ¿verdad? Sino que se enamoren del plan de Dios, porque por algo Dios los mandó ahí con nosotros. Y lo hemos hablado, seguramente me estarán viendo ahorita y dirán, amén, así es, no sé, pero lo hemos hablado. Muy bien, el propósito de Dios. Yo quiero que miremos Hechos 13:36. Me gusta mucho esta Biblia textual, segunda edición, porque David, ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero sirvió al propósito de Dios en su generación. Es en su tiempo. O sea, a él le tocó en ese tiempo, a nosotros nos está tocando en este tiempo. No es casualidad que estemos en este tiempo sobre la tierra, hermano. En este tiempo donde las cosas están tan delicadas, con esa influencia del mundo, hermano. Mire, ahora estamos viendo así, pero tan claramente como el mundo ha absorbido incluso la mentalidad de los cristianos a través de las redes sociales. Se vino una oscuridad, hay diferentes tipos de tinieblas y una de ellas es las tinieblas en la mente. Porque por eso el Señor le dice a los israelitas, ustedes van a andar en oscuridad al mediodía, dice. Pero o sea, andás a la luz del día, pero andás en oscuridad, ¿cómo así? Que alguien me explique. ¿Cómo va a andar alguien al mediodía y en oscuridad? Si alguien me ayuda a buscar ese pasaje, por favor. Creo que hay alguna versión que dice, andarás a tientas al mediodía, hermano. Pero eso quiere decir que no es una oscuridad literal, sino que es una oscuridad de la mente. Es un entorpecimiento de la mente. ¿Lo tenemos? No, si no lo busco aquí yo. ¿No lo tiene de nadie? ¿Ah? ¿Quién? ¿Ah? Allá atrás. Edith López. Deuteronomio 28, versículo 28. Dice, muchos de ustedes se volverán locos. Espérame, pero si me pudiera leer la Biblia de las Américas o la Reina Valera, las versiones que son como las más comunes, digamos, porque no una parafraseada. Decime, porque las parafraseadas ayudan para reforzar. De hecho, ahorita voy a leer una parafraseada. Pero decime la cita de Deuteronomio, ¿qué me dijiste? 28. ¿28 qué? 28. Aquí lo voy a leer. 28, aquí está, 29. Sí, gracias. Mira, lo voy a leer aquí. 28, desde el 28 lo voy a leer. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía. O sea que a pura luz del día y así a tientas, no sabe ni qué hacer, porque su mente está entorpecida. Y dice, y no serás prosperado en tus caminos. Esa es una de las maldiciones que vienen por la desobediencia. Y a nosotros nos gusta leer la Biblia siempre cuando habla de bendiciones, pero no nos gusta leer cuando habla de maldiciones. Y hay maldiciones que se están dando en este tiempo, incluso sobre hogares de cristianos por no seguir los principios bíblicos. No digo usted, sino que en términos generales. Pero digamos, la Biblia dice que una de las maldiciones que iban a venir es que los muchachos iban a ser los señores de las casas. Ya no iba a ser el papá y la mamá, sino que los jóvenes eran los que iban a mandar.
Bueno, aquí nos está hablando de algunas maldiciones de la desobediencia, y una de las desobediencias una de las maldiciones es oscuridad en la mente. Le voy a leer otra versión. Ahora ya me metí aquí, hombre, pero mire esta versión Jerusalén. Andarás a tientas en pleno mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad, y no llegarás a término en tus caminos. Vamos a ver la textual segunda edición. Como el ciego anda a tientas en la oscuridad, irás a tientas a pleno día y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente. Wow. Esta Biblia, nuestro pueblo, dice: andarás a tientas a mediodía, como a tientas anda un ciego en la oscuridad, fracasarás. ¿Verdad que no nos gusta esa parte de la Biblia? La deberían de quitar, hermano. Fracasarás en todos tus caminos, te explotarán. Mire qué tremendo, hermano. Te explotarán y te robarán mientras vivas. Así que rechazamos en el nombre de Jesús toda explotación que haya sobre usted. Que usted trabaje y que también gane bien. Hay un pastor que dice que trabaje poco y gane mucho. Tal vez es mucha la fe, pero que usted se sienta bien recompensado con su trabajo, hermano. Que usted no se sienta explotado, sino que usted se sienta bien recompensado con su trabajo, porque que uno sea explotado es una maldición. Tremendo esta. La Biblia Jerusalén 2000 dice: y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y serás solamente oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Bueno, le hablo de eso porque hay diferentes tipos de oscuridad, y no queremos esa oscuridad para nosotros ni para nuestros hijos, en el nombre de Jesús. ¿Verdad que no? Queremos la luz de Dios en nuestra familia. Queremos la luz de Dios en nuestra casa. Queremos la luz de Dios en cada decisión que tomamos. Que sea claro para nosotros el camino en el que vamos, ¿verdad? Que el Señor despeje toda duda y que toda oscuridad de nuestra mente sea quitada en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué estamos en este tiempo? ¿Por qué me tocó a mí ser predicador en este tiempo y no en el tiempo anterior de mis antepasados? ¿Por qué me toca a mí ahora? Porque a Moisés le tocó sacar al pueblo de Israel de Egipto, y a Josué le tocó meter al pueblo de Israel a Canaán. Cada uno tenía un propósito. Y uno tiene que encontrar su propósito. No podemos comparar a Josué con Moisés, porque seguramente Josué hubiera tronado haciendo las de Moisés. Pero tampoco podemos comparar a Moisés con Josué. Cada uno tenía su propio propósito. Así que Dios tiene un propósito para usted. Para empezar, en su propia familia, en su propia casa. Cuidar a sus hijos. El propósito de los papás de Juan el Bautista era enseñarle cuál era el propósito de él. Y ellos sí se lo enseñaron bien. El propósito de los papás de Sansón era enseñarles cuál era el propósito de él. Y ellos sí no se lo enseñaron bien. Por eso es que Sansón no entendió que él tenía que su fuerza era para pelearse contra los enemigos, no para andar de cuate con ellos. ¿Por qué Dios a uno les da la habilidad de la música, a unos les dan algunas capacidades y a otros otras? ¿No será parte de eso el plan de Dios en esta generación? No los tiempos pasados. Es en este tiempo que el Señor nos tiene en este lugar, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a encontrar cuál es el propósito. Y David entendió su propósito desde que lo ungieron, y todavía no era rey, pero entendió su propósito. Mire pues, él ya estaba ungido,
Su vida le cambió a partir de ahí. Se apareció el oso y el león y él a mano limpia lo agarraba. Nosotros lo decimos fácil, ¿va? Pero agárrese usted con un león, con un oso. Digamos en Estados Unidos y Canadá, cuando la gente se va a acampar a lugares donde todavía hay osos, tienen que llevar de unos frasquitos que son para que ahuyentar al oso, que le lastimen los ojos provisionalmente mientras ellos buscan refugio, ¿va? Porque tampoco los pueden matar, pero no se pueden dejar matar, ¿va? Pero imagínese agarrarse con un oso, si solo se para el oso y se le tira encima y ya. Y David se agarró con el oso, pero ya la gloria de Dios estaba sobre su vida, ya había entendido el plan de Dios. Y más adelante, sin ser rey, se enfrenta a Goliat. No necesita corona uno para enfrentarse a un gigante. No necesita que te llames de anciano para serle fiel a Dios. No necesitas que te llamen a predicar para entonces voy a empezar a estudiar la Biblia, hermano. No. Si uno tiene que saber que estamos en pie de guerra, hermano, y que este tiempo está peligroso y esta generación en la que nos toca a nosotros vivir, tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestra generación y enseñarle a nuestros hijos que los tiempos que vienen son peores y tienen que tener bien puestos los pantalones. Ay, Señor bendito. Hechos 13:36, la Biblia Arcas Fernández. Esta ya es un poco parafraseada, no tanto como la Biblia al día, pero esta Arcas Fernández, miren lo que dice. David, sin embargo, después de haber estado al servicio del plan de Dios. Insisto que eso no es destino, ese es propósito, este es plan de Dios. Y miren lo que dice, después de haber estado al servicio del plan de Dios durante su vida. O sea, había un plan de Dios mientras él vivía. Había un plan de Dios mientras él vivía. Y después de que cumplió con el plan de Dios, pues falleció y se reunió con sus padres. Pero cumplió con el plan de Dios durante su vida. ¿Por qué nos tienen vivos a nosotros? Y hay mucha gente que ya no está viva, hermano. ¿Por qué con la pandemia nos dejaron vivos a nosotros? Y a otros se lo llevaron. ¿No será que todavía hay cosas que tenemos que hacer? Pregunto pues. ¿O era solo para vacunarnos que nos dejaron vivos? Hay un propósito de Dios. Mientras estemos vivos, hay un propósito de Dios. El día que el Señor nos llame a su presencia, pues hasta ahí, pues Señor, hasta aquí. Hice todo lo posible por cumplir el propósito tuyo, Señor. Me esforcé, pues aquí te voy. Y allá al otro lado, pues nos dirán, ¿verdad? Bien hecho, buen siervo y fiel. Primero Dios, que así sea. Después de haber estado al servicio del plan de Dios, pues no venimos a esta tierra solo para servirnos a nosotros mismos, sino venimos con un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios para nosotros en esta generación, en este tiempo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a encontrarnos con ese propósito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así le dicen a Esther también. Le dice Mardoqueo, cuando le manda a decir que interceda ante el rey, le dice: tú no sabes si por eso fue que Dios permitió que estuvieras en el palacio. Es que no son casualidades, algunas cosas no son casualidades. Porque el rey se enamoró de Esther, que tan chula era, pues. Porque halló tanta gracia. Porque Dios puso en el corazón de Asuero enamorarse de ella, la vio chula. Se empezó a babear cuando la vio. Tal vez no era tan bonita, pero Dios le cambió los ojos a Mardoqueo. Perdón, al rey Asuero.
Y Dios que puso la gracia sobre ella también. No fue casualidad. Y ahora querían perseguir a los judíos. ¿Era casualidad que ella estuviera ahí? No, no era casualidad. Y Mardoqueo le dice, no es casualidad que estés ahí. Entonces, no es casualidad que usted esté en el trabajo que tiene. No es casualidad que usted esté en la familia que está. No es casualidad que usted esté aquí en esta tierra. Algo quiere hacer el Señor con nosotros. A través de nosotros, perdón, lo dije mal. Algo quiere hacer a través de nosotros. Primero nosotros, sí, pero después a través de nosotros. Que seamos nosotros los que trastornemos la ciudad positivamente, hermano. Y que nosotros nos opongamos a toda religiosidad, pero también a todo potestad, todo principado, gobernador, hueste de maldad que tiene sojuzgada a nuestra gente en este lugar. Que nuestra forma de pensar sea diferente. Es que, hermano, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar hasta cómo manejar los desechos, la basura. Hasta en eso tenemos que, hasta cómo manejar, cómo cuidar nuestros vehículos. Hermano, por favor, póngale bombilla a su moto atrás. 8 pesos cuesta la bombilla, hermano. Porque yo no sé si usted sabe, yo no sé si usted ha ido en un carro y cuando de repente mira una moto sin luz y por poco se la pasa llevando. Pues responsabilidad de la persona si 8 pesos vale una bombilla, hermano. Y si uno se lo pasa llevando y después el clavo es para uno. Va, seamos de los que cambiemos eso, pues, porque en lugar de hablar de otros, vaya a revisar su moto ahorita que llegue a la casa y mire si le funciona la luz de atrás. Cambiemos la forma de pensar, hombre. No espere que la Muni le vaya a barrer enfrente de su casa la calle. Bárrala usted. Cambiemos nuestra forma de pensar, porque la Biblia dice, procuremos el bienestar del lugar donde el Señor nos puso, porque en el bienestar de ese lugar tendremos bienestar nosotros. En el bienestar de esta tierra también tendremos bienestar nosotros. Y en el trabajo que usted está, cuídelo como si fuera suyo, porque en ese bienestar, en el bienestar de su trabajo, ahí estará su bienestar también. Cuide las cosas como si fueran suyas. Cuando usted se vaya y el Señor le abre otra puerta, usted se vaya con la frente en alto. Y usted trabajó ahí como que ese lugar era suyo. Amén. ¿Y está chiflando? Ahí dejamos los chiflidos para después. Da gloria a Dios todavía. Da gloria a Dios. Diga conmigo, Señor, yo quiero servir a tu propósito. Yo quiero servir a tu plan. Enséñame a conocer tus planes y tus propósitos, Señor, para mi vida. Amén. Démosle otro aplauso al Señor, pues, hermano. No se me achicopale. Esa palabra propósito o plan es la palabra boulé en el griego, boulé. ¿Qué quiere decir todo esto? Mire, ahorita se lo dejo. Propósito, voluntad, designio, acuerdo, plan, decisión y consejo. Déjeme explicarle de abajo para arriba un par de cosas, porque antes de que me vaya a juzgar, esta palabra consejo la puse con C, porque no es consejo de aconsejar, sino es consejo de reunión. Entonces, cuando un grupo se reúne para tomar una decisión, toman consejo. Ese no es consejo con S, sino es consejo con C. Y esa es la palabra que aparece aquí. Consejo con C. O sea que el propósito de Dios está relacionado con un consejo que se tomó. Mire, pues qué lindo. Eso es lo que el Señor me mostró y yo me estoy gozando esto. Espero que usted se lo esté gozando. Pero antes de venir a la tierra hubo un consejo. Insisto, no consejo con S, sino consejo con C. Hubo una reunión. Y en esa reunión nos preguntaron si nos animábamos. ¿A quién enviaré? Envíame a mí, Señor. Andate pues. Pero hubo un consejo. Y eso está relacionado con esto que está arriba.
Hubo un acuerdo. O sea que nosotros estamos aquí porque antes de venir a esta tierra platicamos con el Padre. Y el Padre dijo, bueno, por lo que hemos platicado, creo que tu tiempo va a ser por allá por los años 2020, allá en esa tierra fría de Tiquizate, ahí te va a tocar, ¿verdad? Que por cierto, bendigamos nuestra tierra, hermano. Todo el mundo maldice, ya suficiente, ¿verdad? Bendigamos nuestra tierra. ¿Le da gracias al Señor por esta tierra? Señor, diga gracias por esta tierra, Señor. Gracias por Tiquizate. Bendecimos esta tierra, Señor. Bendecimos a sus autoridades, bendecimos, Señor, a las empresas que están en este lugar, que dan trabajo a mucha gente, Señor. Bendecimos a esos buenos trabajadores que hay. Bendecimos, Señor, las instituciones de gobierno. Gracias, Señor, por esta tierra. Gracias, gracias, Señor. Amén. Dele otro aplauso al Rey. Bendita tierra de Tiquizate. Acuerdo, o sea que tuvimos un acuerdo allá arriba antes de venir a esta tierra. Entonces, de acuerdo al consejo con C y de acuerdo al acuerdo que se tomó allá arriba, pues entonces también se tomó una decisión. Una decisión que tomó Dios, pero también la tomamos nosotros. Y entonces el Señor, por lo mismo, nos manda con un plan. Plan, propósito, designio, voluntad. Pero nos manda ahí porque hubo un consejo con C. Entonces David, ¿por qué vino en ese tiempo? Porque ese fue el consejo que se tomó ahí arriba. Y por eso es que cuando mandan a Samuel, Samuel iba a ungir a uno y el Señor le dice, no, no es él. Y viene otro, no, no es él. Si Dios ya sabía quién era. Hasta que aparece Davidcito, entonces, él es. Pero imagínense, hermano, qué cosa. Entonces, usted y yo, en la preexistencia, tuvimos que haber estado en un consejo. Y tuvimos que haber aceptado algo, hermano. No estamos aquí por casualidad. Dígale que está a la par suya, no estás en este tiempo por casualidad. Dios nos quiere usar en este tiempo. Dios nos quiere usar en este tiempo. En este tiempo vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Han habido buenos ministros, gente que nos abrió el terreno, gente que hizo cosas extraordinarias en el pasado. Pero ahora nos toca a nosotros. Así le dijeron a Josué, así le dijeron, ahora te toca a ti, ve y mete a este pueblo a Canaán. Ahora nos toca a nosotros desenvainar la espada y pelear contra los gigantes, hermano. Muy bien, alá cómo se va el tiempo. Pero dentro de todo lo que estamos hablando, perdone que yo no soy mucho para los gráficos, pero por ahí me encontré este jovencito corriendo. Así corriendo, como quien va a una meta. Que por cierto, hermano, interesante eso del atletismo, de las competiciones que se dieron, que se están dando ahorita, ¿verdad? Interesante en todo sentido, porque si lo vemos desde el punto de vista de la ventana de Overton, nuestro apóstol estuvo explicando que esa inauguración que se dio, no sé si usted mira el reloj de Dios los domingos, hermano, aunque sea, eso debería de ver, hombre, pero hay que seguir a nuestro apóstol, hay que seguirle los pasos, hombre. No se me quede desactualizado. Pero él explicó que esa ventana de Overton, solo con que se haga algo, aunque todos lo critiquemos, pero ya se hizo, ya se mandó un mensaje. Aunque todos nos pongamos de cabeza y digamos que eso no está bien, de todas maneras ya se hizo. Bueno, entonces ellos hicieron una burla, una mofa de la Santa Cena. Y el apóstol le explicaba, ¿por qué no se mofaron de la religión musulmana? Porque los musulmanes, si se burlan de ellos, les ponen una bomba. Dígame, los cristianos no les ponen bomba, y no les vamos a poner, desde luego que no. Pero entonces si se burlan de los cristianos.
del que no se defiende si se burla. Eso es lo que el apóstol explicaba, pero también explicaba de que eso que se hizo, ya se hizo, aunque lo hayamos criticado ya la ventana de Overton, de cómo ese tipo de ideologías se están metiendo en todas las áreas y se están metiendo en los deportes. Bueno, hay muchas cosas ahí, pero me llamó un poco la atención la historia de esta muchacha que se ganó la medalla de oro en tiro de Guatemala. No sé si usted leyó un poco de la historia de ella, pero ella primero iba a ir a competir en una rama y se lastimó la columna y ya no pudo. Los primeros Juegos Olímpicos que iba a ir, pero no desistió y entonces cambió, ya no, creo que era atletismo que iba a ir y ya no, o no me recuerdo cuál era, pero cambió. Gimnasia. Ay, a ver, el hermano sí leyó la historia, ya veo. Entonces cambió, iba a intentar otra, no pudo. Entonces al final, ya por su salud, pues se fue por esa área del tiro. Cuando iban a hacer los siguientes Juegos Olímpicos, su papá murió un mes antes. Y ella pues no lo había superado y no le fue muy bien en los Juegos Olímpicos. Y cuando regresó, peor, porque sintió que no había honrado la memoria de su padre. Esa es la historia que se cuenta, que ella cuenta. Pero después, ahora le toca ir otra vez, ya mejor preparada mentalmente. Pero una de las cosas que ella contaba es que cerró sus redes sociales 3 meses. Se apartó para dedicarse a entrenar. Se apartó. Dijo, no, Entonces, cuando uno mira un triunfo así, no es que así por accidente alguien gane, hermano. Si la misma Biblia dice, el que participa en los juegos como atleta se abstiene de todo con tal de ganar el premio, dice la Biblia, hermano. Entonces ella se abstuvo de un montón de actividades para concentrarse en eso. Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Yo digo, si así fuéramos nosotros los cristianos, que nos abstenemos de todo lo que nos afecta para llegar a la meta. Por eso la Biblia habla de eso. Y dice el apóstol Pablo, y ellos lo hacen por una corona corruptible. Y nosotros lo hacemos por una corona incorruptible. Entonces digo yo, si en lo natural un atleta, una deportista nos está diciendo, mira, hay que abstenerse de cosas para poder alcanzar algo. Entonces nosotros en lo espiritual también. Bueno, pues ahí va como jovencito a la meta. Cómo se me fue el tiempo, hermano, no he terminado la introducción, pero ahí vamos. Está bien, voy. Este jovencito que va caminando ahí, corriendo, tiene tres pensamientos acerca de él. ¿Cómo me ven los demás? Esto es muy importante, porque dependiendo de quién sea, ¿por qué ya no salió? ¿Será que se me desconectó? Ahí está. ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Y cómo me ve Dios? Y las 3 cosas son importantes y no las tenemos que tomar a la ligera. Déjeme explicarle el primero. ¿Cómo me ven los demás? Porque entonces si uno lo mira muy a la ligera, una de las cosas que se enseña en este tiempo es que no te importe lo que digan los demás. Tú persigue tus sueños, tú persigue tus metas, que no te importe lo que digan los demás. Y eso no es cierto. Sí debe importar lo que diga Dios. Bueno, pero eso está adelante, Debe importar lo que digan los padres. Pues sí importan a veces. Incluso algunas opiniones de gente que lo ama a uno se importa, sobre todo si uno sus actitudes no están bien. Vale la pena de vez en cuando que un amigo le diga, mira, así no está bien. Y así dice la Biblia, y fieles son las heridas del amigo, dice. Porque el verdadero amigo no te va a lamer la herida, sino que va a tratar
tal vez va a buscar buenas palabras, pero va a tratar de decirte la verdad. El buen amigo te va a decir, mira, así como vas derechito a un barranco, papadito. Entonces sí importan las opiniones de los demás. ¿Qué opiniones de los demás no deberían de importarme? Son aquellas opiniones que sí me detienen, que sí me absorben, que sí me inhabilitan. Así como aquella opinión de Saúl sobre David, que le dice, tú no puedes ir contra el filisteo. Y David inmediatamente se sacude ese pensamiento y dice, bien puedo. Pero era un pensamiento, tal vez no con malicia, pero sí era un pensamiento inhabilitador cuando Saúl le dice a David, tú no puedes. Entonces lo podía inhabilitar. Entonces sí cuentan algunos pensamientos de lo que los demás, algunas cosas que los demás digan, sí cuentan. Sobre todo los que nos aman, nos quieren ver el bien. Pero sí uno se debería sacudir algunos pensamientos, como por ejemplo, aquellos jovencitos que están tratando de encajar con otros. Les importa demasiado qué piensan los demás y ya no se mueven por convicciones, sino que se mueven por lo que los demás piensan. Pero no solo eso, sino que también padres de familia que se mueven por lo que los demás piensan y no por sus propias convicciones. Entonces ahí sí hay clavos, ¿verdad? Porque él en su propia libertad está dejando que otros tomen el control de las decisiones que él debería tomar. Entonces hay decisiones que sí se deben de aceptar, que son válidas, sobre todo padres, a buenos amigos, consejeros, ministros, etcétera. Pero hay opiniones que inhabilitan, detienen, desgastan, y esas sí se deberían de hacer a un lado. Espero que me esté dando a entender. ¿Sí o no? Pero luego es cómo me veo a mí mismo, y ahí hay mucho problema ahora, porque estamos en el tiempo de la generación de cristal, y la generación que justifica sus fracasos echándole la culpa a otros, hombre. La autocompasión, que muchas veces viene. No, es que pues a mí me hubiera ido bien si hubiera nacido en Europa, pero tuve que nacer aquí, ¿va? A mí me hubiera ido bien si hubiera tenido papá. A mí me hubiera ido bien si hubiera tenido mamá. A mí me hubiera ido bien si alguien me hubiera ayudado, pero nadie le echa la mano a uno. Su autocompasión. Si a uno no le va a ir bien porque le echaron la mano, no le echaron la mano, no le va a ir bien porque planes de bienestar tiene el Señor para nosotros y no de calamidad, dice la Biblia. Pero ¿cómo me veo a mí mismo? Entonces a veces uno mismo se menosprecia y se siente menospreciado por otros. A mí nadie me quiere. Pero eso es un pensamiento que uno se metió. Pero uno mismo se automenospreció. Complejos de inferioridad. También hay complejos de superioridad. ¿Cómo se ve uno a uno mismo? Es muy importante. Dice la Biblia, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea que uno sí tiene que tener un concepto de uno mismo, pero el que debe tener. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero luego es como nos ve Dios, porque Dios nos ve más allá de lo que nosotros nos vemos. Por eso incluso la Santa Cena, dice que la Santa Cena nos hace aptos, la sangre de Cristo a través de la Santa Cena. Y eso se lo expliqué el domingo, que la Santa Cena, que la sangre de Cristo, se derramó para salvación, se rocía para purificación y limpieza y se bebe para perfección. Pero esa sangre de Cristo, dentro de sus aplicaciones, dentro de su rociamiento, sus aplicaciones para los salvos, su rociamiento, por ejemplo, dice que la sangre de Cristo nos hace aptos para toda buena obra. Entonces Dios nos ve más allá tal vez de nuestras capacidades. Puede ser que nosotros tengamos nuestras capacidades limitadas y tengamos muchos temores, que tengamos dudas, que tengamos miedos, pero puede ser que el Señor sí nos esté llamando a más y nosotros somos los que estamos limitando o limitándonos, porque a Dios nadie lo limita. Estamos limitándonos a más
por lo que nosotros mismos pensamos. Así que usted no puede poner límites, o no debería, ni yo deberíamos de ponerle límites a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque Dios va más allá de nuestras debilidades. Dios va más allá de nuestros temores. Dios va más allá de nuestras capacidades. Y lo que vamos a alcanzar, lo vamos a alcanzar no por nuestras fuerzas ni por nuestra sabiduría, sino por lo que Él ha determinado que se va a hacer en nuestra vida. Y eso es como nos ve Dios. Amén. Entonces miremos un ejemplo, porque ya se me fue el tiempo y es bien importante. Jueces 6:12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Gedeón no estaba peleando. Nunca había agarrado una espada. Y entonces, ¿cómo le dicen valiente guerrero si lo que estaba haciendo era escondiendo el trigo? Miren lo que uno puede hacer en sus capacidades, ¿verdad? La salida que uno encuentra: tenemos los enemigos encima, escondamos el trigo. Y eso es lo que estaba haciendo él, escondiendo el trigo de sus enemigos. Entonces, ¿qué pensaba él de sí mismo y de todo? Y seguramente todo el pueblo pensaba eso, que ellos no podían hacerle frente a sus enemigos. Eso pensaba. Tenían un pensamiento de sí mismos: no, aquí tenemos que ver cómo guardamos el trigo, porque no podemos hacer nada. No había agarrado una espada. ¿Y cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Como un valiente guerrero. Nunca había agarrado una espada, pero el Señor le dice: sos un valiente guerrero. Y entonces Gedeón empieza a decir: Señor, pero si tú estás conmigo y estás con nosotros, ¿cómo es que nos ha sucedido todo esto? Si nuestros padres cuentan de lo grande que tú eres, y mira cómo estamos nosotros aquí, Señor. Y entonces, después de que Gedeón se empieza a quejarles: ¿ya te terminaste de quejar? Te lo voy a volver a decir, versículo 16. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. Entonces aquel miedoso que estaba escondiendo su trigo, el Señor lo ve como un valiente guerrero. Yo no sé si usted ha visto una imagen que a mí me ha gustado. A mí me gusta, no está en la Biblia, pero me gusta la forma en la que lo ponen, que un gatito se está poniendo su corbatita ahí y se está viendo en el espejo, y del otro lado mira un león. ¿Ha visto esa imagen usted? No. O sea, él se ve como un león, aunque es un gatito, pero se ve como un león. Pero eso es como se ve él. Está bien que tenga su autoestima alta, pero ¿y cómo me ve Dios? Que Dios también me ve así, ¿verdad? O más que eso. Entonces Gedeón se miraba toda su vida escondiendo el trigo. Y ya venían los muchachitos ahí también, porque sí fue bueno para tener hijos Gedeón, hermano. 70 hijos. ¿Cómo lo ves de ahí? Y ya venían los muchachitos ahí. ¿Y cómo miraban a su papá? Escondiendo el trigo de los madianitas. Y si Dios no interviene en esa generación, ¿qué hubiera pasado con los 70 hijos de Gedeón? Hubieran aprendido lo mismo, a esconder el trigo en el lagar. Y así hubieran seguido de generación en generación. Hay generaciones que vienen desde hace mucho escondiendo el trigo en el lagar. Escondiendo el trigo en el lagar. Pero el Señor dice: esta generación yo la voy a visitar para que deje de esconder el trigo en el lagar y que le haga frente a sus enemigos, y que nos levantemos como valientes guerreros a pelear la batalla que nos toca pelear, porque no vamos a dejar a nuestras generaciones escondiendo el trigo. Vamos a dejar a nuestras generaciones disfrutando la bendición de Dios, porque se van a levantar aquellos que entendieron que había un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Dios para Gedeón?
Dejar de esconder el trigo en el lagar. Yo siento la gloria de Dios en esta noche, hermano. Ya no vamos a esconder el trigo en el lagar, porque Dios no nos ve así toda la vida, dejando esquemas de pobreza, dejando esquemas de mentalidades, de quejas, de hijos que oyen a sus papás quejándose todo el tiempo. No, es que no se puede, es que veas que mi papá me abandonó. Sí, pero ya ese es cuento viejo, hombre, hay que dejarlo. Levántate y seguí adelante. Y que tus hijos miren a un padre, a una madre que ya no está escondiendo el trigo en el lagar, no está repitiendo los esquemas que venían de otras generaciones, sino que va a marcar un antes y un después. Entonces Dios quiere visitar generaciones. Hoy quiere visitar el Señor tu generación. Y el Señor te está diciendo: yo te miro como un valiente guerrero, no para que estés escondiendo el trigo en el lagar. Y el Señor le dejó, usted mira desde el versículo 13 hasta el 15, Gedeón solo quejándose, sí, se quejó. Y el Señor le dice: va, ya te dejaste quejar. Va, te lo vuelvo a decir, yo estaré contigo. Y derrotarás a tus enemigos, derrotarás a Madián como un solo hombre. Qué lindo, hermano. Sirvió al propósito de Dios en su generación. Sirvió al propósito de Dios en su generación. Y yo quiero orar por usted y por su casa esta noche, y dejar esta palabra en su corazón. Que acuérdense que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y hoy proféticamente yo quiero decirle: ya no es tiempo de que escondamos el trigo. Ya no es tiempo de repetir esquemas, ya no es tiempo de quejarnos, ya no es tiempo de estar llorando, ya no es tiempo de autocompasión, sino que es tiempo de levantarnos, es tiempo de creerle a Dios, y es tiempo de vernos como Dios nos ve, y Dios nos ve como valientes guerreros, a arrebatar nuestra bendición, a pelear por nuestras casas, a pelear por nuestras familias y hacer lo que tenemos que hacer, porque el tiempo es corto también. Amén. Póngase de pie, pues, hermano. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo vengo en el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo, habilitándolo para que usted pueda hoy regresar a su casa con autoridad, con fe, sabiendo que hay un propósito bueno para nosotros. Y una de las cosas que el Señor quiere es cambiar los esquemas en nuestras familias, los esquemas idolátricos, los esquemas de maldición, los esquemas de pobreza, los esquemas de destrucción familiar. Ahora en el nombre de Jesús se van a romper, se van a destruir. El Señor nos ha llamado ahora para poder agarrar la espada y levantarnos como valientes guerreros. Mirémonos como Él nos mira. Mirémonos como Él nos mira. Mírate como Dios te mira. Mírate como Dios te mira. Dios no te quiere escondiendo el trigo. Dios te quiere con la bendición completa, peleando contra tus enemigos, aquellos que te han robado la bendición. Y no hablo de enemigos humanos, de carne y hueso, sino que hablo contra principados. Hablo de enemigos de esa índole, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Desautorizamos toda potestad de pleito que hay en esta región. Desautorizamos toda potestad de destrucción familiar. Desautorizamos toda potestad de vicio. Desautorizamos toda potestad de violencia. Desautorizamos en el nombre de Jesús toda potestad, todo principado que ha robado la paz, que ha robado la unidad, que ha robado el gozo en las familias. Ahora las autorizamos en el nombre de Jesús. Levante su voz un momentito.
Empecemos a pelear. Estamos ahorita peleando una batalla. Le quitamos las armas al hombre fuerte. Por el poder del Espíritu Santo le quitamos las armas al hombre fuerte. Todo lo que te había quitado la bendición, todo lo que el enemigo te había robado, ahora en el nombre de Jesús que lo devuelva 4 veces más. El enemigo no robará más la paz, no robará más la bendición, la unidad, el gozo. No robará más la abundancia, la prosperidad, la paz. Has sido llamado a prosperidad. Has sido llamado a cambiar la historia de tu casa. Has sido llamado a cambiar la historia en esta generación. Dios te puso en esta generación para que cambies la historia. Cambia la historia, cambia la historia, cambia la historia. Si hay altares que derribar, derribémoslos ahora. En el nombre de Jesús, desautorizamos toda potestad en el ambiente, principado, gobernador, hueste de maldad. En el nombre de Jesús, lo dejamos inoperante sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Hemos sido llamados a bendición y no a rendirnos. Y ya no esconderemos el trigo en el lagar, sino que nos levantaremos como esos valientes guerreros. Eso es, siga orando, siga orando. Desautorizamos toda potestad de problemas de tipo sexual. Desautorizamos toda atmósfera, toda cultura del reino de las tinieblas. La desautorizamos en el nombre de Jesús. Si nuestras casas han sido culturizadas por el reino de las tinieblas, ahora desautorizamos esa cultura en el nombre de Jesús y declaramos un nuevo tiempo para nuestras familias. Que el Señor nos ayude a cumplir el propósito de Él en esta generación, y que nuestros hijos también puedan entender sus planes y sus propósitos. Quita toda tiniebla de la mente de aquellos que tienen entenebrecido su entendimiento. Quita toda tiniebla de la mente de aquellos padres que habían dejado, Señor, a un lado sus responsabilidades espirituales. Quita toda tiniebla de aquellos hijos que se habían alejado, aquellos que están confundidos. Quita toda tiniebla y que la luz llegue, que la luz llegue a nuestras casas. Es tiempo de victoria, es tiempo de tomar lo que Dios ha prometido. Tu casa se levanta en el nombre de Jesús. Tus generaciones contarán otra historia en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia La Hermosa, Ministerios Ebenecer, presentó su programa La Biblia, Palabra de Verdad, con el pastor Jimmy Berganza. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Ebenecer Tiquizate en Facebook, YouTube e Instagram. También puedes buscar nuestro podcast Pastor Jimmy Berganza en Spotify. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este tema haya sido de edificación para tu vida. Que Dios te bendiga.